para mí es una alegría muy grande tener aquí a mi maestro. Amén. Y la verdad es que gracias a su palabra que nosotros como Carlitos y yo hemos recogido, escribiendo palabra por palabra desde que llegamos a la iglesia, ha sido ella la que nos ha dirigido y nos ha ayudado en el crecimiento que nosotros hemos tenido. Yo sé que el Señor utiliza a las personas. Y yo le agradezco al Señor porque Bertita ha sido para nosotros una verdadera luz. Amén. Gloria sea al Señor. Nosotros la descubrimos, fue para nosotros como descubrir un mundo nuevo. Gracias al Señor y gracias a ella, porque ella también, yo entiendo que oyó y utilizó el don que le dio el Señor. Muchos no sabemos, como tarde entendimos que la iglesia tiene dones, pero tiene a veces un poco de temor de ejercerlos. Así es. Pero que hay que animarse, porque la bendición que cuando uno ejerce el don es muy grande, no solamente para la persona que lo realiza, sino mucho más para la que recibe. Y yo soy en realidad un ejemplo de eso, porque nosotros recibimos muchísimo en este tiempo que hemos estado con ustedes. Muchas gracias. La honra y la gloria por el Señor. Vamos a seguir estudiando este día sobre... Hemos estado estudiando el tabernáculo, pero como un ejemplo vivo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y hemos estado viendo las clases anteriores todo lo que significa el fuego del Espíritu Santo cuando le seguían. ¿En qué forma era? De día en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y también estudiamos la parte del mar, ¿no es cierto? El mar rojo, que significaba, ¿qué cosa que era? El bautismo en agua. Y estudiamos las diferentes formas del bautismo, ¿no es cierto? O sea, el agua que significaba bautismo. Con las aguas de su nombre. ¿Sí se acuerdan? Sí, las aguas de muerte, las aguas de vida, resurrección. Y habíamos terminado entonces con todo el paso del pueblo de Israel hasta el mar. En realidad eso en la prefigura de Cristo, en el tabernáculo, significa todo lo que es los átrios, ¿no es cierto? Quisiera que vayamos a Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. ¿Puede leer alguien? Amén. A ver. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. 15:26 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, bendito sea Dios. Hemos estado estudiando cómo el pueblo judío fue rescatado, ¿no es cierto?, de los egipcios, y cómo fue pasado por el Mar Rojo, y empezó el camino por el desierto. Y en el camino del desierto, como dice aquí en los versículos anteriores al Éxodo, empezaron entonces en el desierto primero a tener sed, y empezaron a murmurar y a decir, tenemos sed,
cómo podemos hacer. Y entonces, si ustedes van leyendo, existieron un árbol en una de las aguas y las aguas se hicieron dulces porque eran amargas. Y así mismo continuaron y dijeron, tenemos, ¿qué era? Hambre. Carne. Primero era hambre, porque el maná del cielo sí, no les satisfacía. El maná del cielo, sí, caía del cielo y les daba de comer, ¿no? Pero y podían recoger solo los 6 días. Al séptimo día de descanso tenían que poder coger doble porción, ¿no? Si no se podría. Y ese día séptimo no se podría. No se podría. Y entonces dijeron, no, ya no queremos solo maná, tenemos ahora ganas de comer carne, porque se acordaban como comían carne en Egipto. Entonces, el Señor proveía y seguía. Y les trajo después, ¿qué les trajo? Codornices que se quedaban ahí y entonces tenían el maná a la tarde y las codornices les proveía de todo. Y seguían caminando por el desierto así 40 años. Pero lo que quiero que vean es que el Señor lo que dice aquí es justamente en el 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. No solo sanador, es todo. Amén. Bendito sea su nombre. Él es todo, y les cuidaba, y les bendecía. Vamos a pasar en este punto. Cuando se habla del desierto, en el tabernáculo ya es el momento de la prueba. No es solamente caminar por en el desierto hay bastantes cosas que pasan en la vida. Nuestra también pasan cosas, en cristianos pasan cosas. Es que si no, no sería desierto. En el desierto, nosotros no solo tenemos necesidad, sed, solo al agua, ¿no es cierto? Sed de palabras, nos faltan las cosas, ¿sí? Nos falta espiritualmente, pero el Señor es fiel. No solo falta el maná, esa palabra que es a tiempo, no es suficiente. Y así no es suficiente. No solo más palabra. Estamos en un momento de prueba. El andar por el desierto de nuestra vida cristiana es difícil. Ser cristiano no es fácil. Sí, Señor. Sí. El Señor es fiel si oyeres mis palabras. En el desierto el Señor les da es que si no nos iría puliendo, ¿no? Sí, tampoco la búsqueda tal vez nos alejaríamos. Porque en los desiertos ahí es donde se agarra. En el desierto uno aprende a caminar con Él. No tenemos a nadie, solo se dice. Exactamente. Dependemos de Él. Solo dependemos de Él. Amén. De su maná, de su agua. Sí. Aprendemos a caminar con Él. Aprendemos a crecer. Sí. Aprendemos a estar así. Aprendemos también a madurar, a no ser niños espirituales. Amén, eso es lo más interesante. Ahí dejamos de creer en el hombre y confiamos en Él solamente. Completamente. En la provisión del maná, del agua que siempre había, de la roca que le seguía, Cristo. Aprendemos también a entender lo que pasa y a ejercitarnos en lo que nos está preparando el Señor a hacer después. Sí. Sí, Cristo ya estuvo con ellos en el desierto. ¿Cómo es eso? Decía que Cristo es la roca que le seguía. Es la roca espiritual, pero que le hizo. Sí. Vamos a ver qué dice. En el 17, capítulo 17,
Éxodo 17. He aquí yo estaré delante de ti. El 17, el capítulo 17, versículo 6. Dice, si alguien le puede leer. Amén. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? no. Nosotros sabemos que Dios estaba acompañándoles y el agua, y la roca, la piedra de Oreb que les daba el agua. Eso. Y el agua también, ¿no? El agua de vida, el agua física y el agua espiritual. El Cristo. También el desierto es el lugar de un examen y prueba, porque allí se probaron los que tenían que pasar. No pasaron la prueba. Algunos no La pasaron. mayoría. ¿Qué pasó? A ver, mi hermano. ¿Se acuerda usted? De los que salieron de Egipto, creo que ninguno llegó, no todos murieron en el desierto, solo los hijos. Ellos llegaron después de los 40 años que peregrinaron Sí. en el desierto. 40 años, ¿no? A ver, 40 años. 40 años. ¿Quiénes llegaron a Canaán? Josué y Caleb. Y Caleb. José y Caleb. Dos. Dos. De 2 millones, de los mayores que eran. Sí, de 2 millones Claro. había 2 millones de personas. 2 De los millones. que salieron de Egipto. Sí, Porque los hijos sí. Toda la generación murió en el desierto. Recién salió, Sí. 40 años toda la generación murió. Solamente llegaron sus hijos. Sus hijos que ya estuvieron entrenados en la palabra del Señor. Sí, al Canaán, a la tierra prometida, no llegan todos. pocos. Hay lugares que el Señor pone que llegaremos en el cielo según lo que nosotros lleguemos a aprender aquí en la tierra, lo que nosotros podamos tener aquí en la tierra. Por eso es que para nosotros esta palabra es muy importante. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, Él nos da lugares en el cielo más altos. Pero también los tenemos que dar a conocer a los demás. Y es nuestra responsabilidad, ¿no? Así es. Nuestra responsabilidad, Sí. si sabemos esto, también es seguir pasarlo. Yo les digo sinceramente, no conozco mucho, pero lo poco que conozco en el corazón de mi Señor, sí me ha dado a decir, tienes que darlo en serio. Amén, amén. Porque Sí. el tiempo es apremiante. Esto nos hace, perdón por mi esto Sí, nos hermano. hace entender que no hace falta saber tanto, ¿no? Pero lo que sí uno ha sabido, ha aprendido, ha oído, ha visto, eso podemos compartir, ¿no es cierto? Amén, amén. Entonces, muchos dirán, bueno, yo es que yo no sé mucha palabra, yo no sé la Biblia, Lo poco. pero realmente lo poco que conoce serviría para que alguien sea levantado con ese poco, ¿verdad? En el tiempo del desierto, todo el nuestro yo, porque eso de depender del Señor significa no disminuir nuestro yo. Que el Señor, como dijo Juan, es necesario que yo venga. Porque Cristo Porque Él está. Y todo lo que les acompañaba, no solo era la sangre del cordero, la sangre, el fuego y el agua. ¿Sí? Los tres que hemos aprendido. Entonces siempre es necesario que eso vaya creciendo para que el Señor vaya poniendo fuerte. Y eso es lo que nosotros tenemos
coordina cuando el Señor dijo, cuando Juan dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. A mi entender está diciendo, mi carne tiene que menguar para que el espíritu crezca. ¿Es eso correcto? Sí. Sí. Es el Señor Jesucristo, con su espíritu, ahora que nosotros tenemos como el que es nuestro guía, ¿no es cierto? Que es el que nos dejó el Señor Jesucristo a nosotros, para que Él nos vaya ayudando a crecer, y que nosotros, el yo nuestro, vaya disminuyendo. Como yo decía ahorita, no conozco mucho, el Señor es el que me anima a seguir. El Señor es el que ayuda a poner palabras en mi boca, a ejercer el don que me da. La gloria y la honra. Amén, amén, Señor. Entonces el yo tiene que seguir muriendo, ¿no es cierto? El yo tiene que seguir muriendo. Es el paso del desierto. Sí. ¿Recuerdan ustedes, perdón por ahorita, ayer vi una hojita, voy a hacer referencia también a eso, a ese que hablaba del orgullo, del yo? Haga un poquito de referencia a eso, por favor. El pastor nos dio ayer una hojita en la cual estaba la ciudad del orgullo. En la ciudad del orgullo habían torres, paredes, puertas, muros y muros grandes. Que nosotros Es uno de los levantamos. más grandes pecados, el orgullo. Exactamente. Por eso yo hablo de una ciudad de orgullo, ¿no? Porque es difícil para nosotros, o sea, poder superar ese orgullo, eso que nosotros somos. Sí, sí. Así Es es. muy complicado ya para todos, tanto para hombres como Así es. Lo que decía Aquí la está lo hermana, que nos dio el lo que pastor decía la Silvio hermana, para la ayudarnos. ciudad del orgullo. difícil que es someterse al marido según la palabra de Sí. Dios. De eso pregúntale a mi esposa que está. Pero pregúntenme a mí. Amén a todas las esposas. A mí. Qué complicado, ¿no? Que es eso de el orgullo, o sea, qué tan fuerte Y que el es. Señor Jesucristo nos quiere humildes. O sea, todo lo contrario. Es el mismo Señor, el mismo Cristo es el Señor de humildad. Más Sí, Él es el ejemplo para nosotros. En el desierto el Señor les da las instrucciones para crear ya el tabernáculo físico que ya les manda hacer en el desierto para que el Jehová esté con ellos, ¿no? Y obviamente les hace construir ya físicamente la parte de los atrios, la parte del lugar santo y el lugar santísimo. Y hay 7 muebles, como nosotros íbamos estudiando. El primero era el altar de bronce. bronce. ¿Qué más había? El lavacro. Y en el lugar santo estaba El candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar de de el perfume de de oro. ya, el altar de oro donde estaba el incienso. Y en el lugar santo Está el arca del pacto. el altar del pacto había El asiento el asiento de la misericordia. propos Pero es el santísimo. El lugar santísimo. santísimo y propiciatorio. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Todo eso es la prefigura de Cristo, como habíamos estado estudiando. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a estudiar el lugar santo. En el lugar santo está entonces el altar de oro, el candelero y los panes de los La mesa de Del los, gobierno. la mesa de los panes de gobierno. Así es. En el candelero de oro está 66 figuras. Vamos a leer en Éxodo 25. Sí. 31 al 40. Eso. Entonces aquí está, esta es la prefigura de Cristo, ¿no? Es lo que mandaron a hacer en el desierto.
Entonces ellos construyeron aquí un altar y aquí está el fuego. Aquí estaba el sacrificio. El cordero que pusieron la sangre cuando salieron, ¿no? Y aquí está el fuego del Espíritu Santo que les seguía. ¿Se acuerdan? Como nube. Y aquí está, ¿sí? Y aquí está el Como lavar, columna, ¿no? como nube de manera y Pero no era una columna, pastor. No era Sí, la columna dice de fuego durante la noche y de mañana. y una nube durante el Una día. columna de nube Durante estaba, el día. una nube que les cubría que del les sol. cubría del sol. Amén. Entonces aquí se puede Ahí ver. estaba, hermano. Una... Eso está Eso, lindo. vean. Qué bonito. Súper. Y entonces eso era el tabernáculo. ¿Puede poner solamente la figura del tabernáculo aparte? ¿Solita? Sería lindo ver solamente esa figura, ¿no? Sí. Está bien. Entonces la columna de fuego se puso en el altar, en el altar, ¿sí? En el lugar santísimo. Y era una columna de fuego, adornada con los dos ángeles que le custodiaban y el propiciatorio que estaba encima. Entonces, si ustedes pueden ver, tienen alrededor unas como telas que les cubrían, que eran como Las cortinas. sí, unas como cortinas. En la parte más afuera estaba todo lo que significaba esta parte, donde podían entrar los atrios, podían pasar las personas a hacer el sacrificio. Y los Pasaban las personas, ¿no? los sacerdotes hacer el sacrificio. ¿Sí? Los sacerdotes y los de servicio. Había personas que hacían servicio ahí. Sí, los levitas. Sí. Los levitas. O sea, quiere decir Así que es. ayudaban a recoger, hacían Los utensilios. Traían todos la los leña, utensilios. traían la leña. Todos los servicios que Sí. que se El sacrificio, Ahí está el lavacro, ¿no? el lavacro. Ahí se ve el lavacro. Sí. y el altar. O sea, el lavacro es el Ese. lugar donde se lavaban los sacerdotes, Los Sí. pies, las manos. los pies, las manos. Y ahí están los animalitos para el sacrificio. Qué lindo. Y está el altar de bronce donde estaban. El altar de bronce donde se realizaba el sacrificio. Ajá. Cuando era consumido el sacrificio venía del cielo. Esa columna de fuego la consumía el sacrificio de Amén, sí, así es. cuando era agradable al Señor. No ponían fuego los sacerdotes. El fuego salía del mismo. Sí, era agradable. Cuando era la ofrenda agradable, ¿no? Así es. Creo que dos hijos de Aarón quisieron poner Fuego extraño, extraño. ¿no? Sí, fue diferente. Los hijos de Aarón fueron, ¿no? ¿Qué Dos. significa, Carlitos, qué significa fuego? Fuego extraño. Que pusieron un carboncito ellos mismos. Claro, ellos mismos quisieron de una manera espontánea, ser ellos mismos los que quieren encender el sacrificio. Sí. O sea, algo aborrecible. delante del Señor, claro. Abominable, claro. Porque el Entonces, fuego era de lo alto, pues no. de lo Ellos alto querían- consumía. Si querían el Señor suplantar estaba ese con fuego. ellos, miren la Ahí columna. están los otros. ¿Sí? Entonces era agradable y el sacrificio era realizado. En la parte donde ya estaba más adentro de los muebles estaba ya el candelabro, el altar de oro, los panes. Ya vieron ustedes dónde está en Éxodo 25, 31, 25. Dice,
Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán de sus brazos lados 3 brazos del candelero a un lado y 3 al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en el brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de alimento de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, y así 6 brazos que salen de candelero. La verdad es que todo candelero, las piezas, la flor, cada uno de las partes forman 66 figuras, que son los 66 libros de la palabra del Señor. ¿Sí? El Señor estaba preparando el todo. ¿Qué significa el candelero? Significa luz de su palabra. de su palabra. Martillado a mano. Allí estaba la sabiduría y el entendimiento del Señor. En Isaías, ahora vamos a buscar en Isaías 11:2. ¿Alguien tiene? Sí, 11. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son 7 brazos, ¿no es cierto? Son los 7 espíritus. ¿Sí? Son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué dice? Espíritu de Jehová. ¿Qué más dice? Ahí pueden ver. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y 2 de sabiduría, de inteligencia. espíritu 3 de consejo y poder, consejo y poder. espíritu de conocimiento y de temor de Conocimiento Jehová. y de temor de Jehová. 7. ¿Sí? Ya saben dónde está. 7. Y dice además, ¿qué significa todo esto para nosotros? Que la palabra nos da eso, ¿no es cierto? Está en los espíritus del Señor. ¿Qué nos da el Señor? Sabiduría. Sabiduría, nos hace sabios, Nos hace sabios, entendidos en la palabra del Señor. inteligencia, Conocimiento, Sí, Consejo. consejo, Poder. poder, Conocimiento. temor a Jehová. temor a Jehová. Entonces el Sí. principio de sabiduría, temor. Todo esto nos enseña la palabra. Es una luz para nosotros. Están encendidas todas esas partes. Todas, cada una. Porque 66 partes conforman la palabra del Señor, cada libro, cada parte. ¿Sí? Todo eso nos da. Y además eso está en el siguiente parte, el altar de oro, ¿no? En la mitad. O sea, tiene 66 A ver, tiene libros. entre las manzanas, entre Copas, las copas, flores. flores, Martillo también. el martillo está quiere hecho decir- martillo. Eso, Martillado. martillado, el oro es hecho a mano, cada una, ha de haber sido precioso al artesano. Imagínese cómo se Sí, dice. entonces cada una de esas hermana Paulinita. sí, claro, No es poroso como se hace hoy las joyas, ¿no? Pule bonito por fuera y por dentro es hueco. Ahí no, le martillaban tanto que era macizo, oro Todo macizo, puro, a base de golpes, pero eso tiene un significado, ¿no? Aunque todo es el Señor Jesucristo. Entonces el candelabro es Cristo. Cristo es oro puro, a base de martillado, de golpes,
de golpes. Es una barra de oro. Es una barra de oro puro, martillada de golpes. Y eso quiere que seamos nosotros, oro puro. Porque él viene del cielo, el oro representa que viene del cielo, que es divino, la deidad. Si ustedes quieren darse cuenta, en el lugar santo todo es de oro. El candelero, el altar y la mesa de los panes. Es un lugar especial. Amén. Es un lugar muy especial. Ahora vamos a ver en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En el altar de bronce, en el altar de oro, ¿qué es lo que nosotros revelamos allí? Aquí se quemaba en el altar de oro. Vamos por ahí. El incienso. El incienso. ¿Y el incienso cómo lo preparaban los sacerdotes? ¿Con qué ingredientes? Si se acuerdan. 5 ingredientes. Ya son 5. ¿Y qué significan los 5? Las letras, el nombre de Jesús. ¿Qué dice Zacarías? Y de Gracia y oración. Casa y oración. Gracia y oración. Y de él. Y mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán. ¿Quién es? A quien traspasaron a nuestro Señor Jesucristo. Y mirarán a mí, dice. Es Mirarán Jesús. a nuestro Jesucristo. Es llora Jesús por en el un altar. unigénito. Pues llora por un. ¿Qué es lo que pasa en el Y llorarán como lloran por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el El primogénito. Espíritu hace en la oración del Espíritu, los gemidos invisibles, por el unigénito, por el Jesús, por el que le traspasaron. Amén. El Jesús, las 5 letras y los cinco ingredientes, digamos, no son ingredientes, 5 elementos del nombre del Señor, de Jesús, que son extracto, ¿sí se acuerdan? Olorosa, Mirra, incienso y sal. uña aromática, gálbano aromático, incienso puro y sal. ¿Sí? Y significa, el estacte significa, el estacte es el árbol de la mirra. Y en realidad la mirra es la sal que corre por el árbol. ¿Sí? Se recoge y se hace el perfume. Es la mirra, ¿no es cierto? ¿Qué significa? La mirra significa la humildad de Jesús. Es el primerito. Su gran humildad. Su ofrenda en la cruz voluntaria, su obediencia absoluta, su sacrificio precioso de su sangre. ¿Sí? ¿No es cierto? Esa es la mirra, es la savia de un árbol que se llama esta. La uña aromática. Sí. También se le llama stoneville el árbol. Sí. Dice que son ambos así. Y en realidad lo que se utiliza es la semilla que se tuesta. Y sale un aceite que con aroma bastante. Porque el arbolito es plantado alrededor de nardos.
Y en realidad cuando la semilla se tuesta, como ha absorbido el olor del nardo, sale un olor muy fragante del olor al nardo. ¿Sí? Y ese olor, el nardo, es el símbolo de la paz, que representa el olor de nardo que emana el Señor Jesucristo, que es el Señor de la paz. ¿Sí? Entonces ese olor de nardo en la semilla es justamente el elemento del segundo ingrediente del incienso que preparan los sacerdotes. ¿Y qué significaría estar quemando ese incienso delante del altar del Señor? ¿Qué significaría para los hombres quemando ese incienso? Imagínense, el Señor Jesús dice: yo doy la paz. ¿Cómo dice? La paz que no da el hombre. La paz No como la paz eterna. Esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo entendimiento humano. Segundo ingrediente. El primero fue la humildad, en su humildad. El segundo de Jesús es el aromático, esta uña aromática, nuestra paz. El tercero, el gálbano aromático, que servía para fijar el perfume y hacerlo que se quede impregnado por más tiempo. Así es. Y es su palabra. Así como nosotros nos queda ahorita, que ustedes se acordaron, ese ya está impregnado. ¿Sí? El perfume de su nombre. El gálbano ahí, Amén. impregnado, como permanente, se acuerda todo el momento. Amén. El tercero. Qué bonito, qué hermoso saber que eso es lo que nosotros tenemos en el altar de la oración. El cuarto es el incienso puro, que el incienso son unas bolitas blancas, que significa la fe. Y es como la semillita es como una goma, pero cuando se quema se huele como el incienso. Sí, sí se hemos oído, ¿no es cierto? Significa la fe. Es importante la fe. Yo creo que muchas personas no estamos aquí oyendo esto si no fuera por fe. Sí. No hubiéramos venido acá. Es fe. El inicio del camino del desierto es pura fe. El acercarse al lugar santo, a tener la oración y a tener la luz de la palabra en el candelero, es fe. Sí. Es fe. Si no, no se puede, no sé cómo se caminaría. Sí. Y la sal, que significa en el Señor Jesucristo, que preserva. ¿Cómo dice el Señor Jesucristo? Ahí vamos a ver. Yo soy la sal del mundo. Yo soy la sal y la luz del mundo. Y en el altar hay la luz también, porque cuando se consume el incienso también hay luz. O sea, está la sal y la luz del mundo en el altar. Y yo veo ahí una cosa, ¿no? En ese recuadro está el sacerdote, y a mi criterio es representante del pueblo, ¿no es cierto? Él está en representación del pueblo frente al altar. Y ahí le veo al sumo sacerdote orando. Y también veo que el humo del incienso está subiendo. Y a mí me parece que ese humo se mezcla con las oraciones del sacerdote y suben las oraciones al cielo. Amén. ¿Es eso correcto? Cuando en ese momento era como un intercesor en cierta manera, porque no se acercaba al pueblo, pero ahora tenemos el gran privilegio de nosotros acercarnos al altar del incienso. Sí, por favor. ¿Qué
significa esto? Porque todo es símbolo, es la prefigura de Cristo. ¿Qué significa estar en el altar de oración, en el altar del incienso, del perfume, que tiene varios nombres? En los atrios hemos dejado ya la carne, ¿no? La sangre nos limpió, el fuego quemó, madera, heno, hojarasca, el agua nos limpió, nos lavó, prácticamente estamos limpios. Muy limpios, así es. Por eso es necesario que cuando vayamos a entrar a la presencia del Señor, primero busquemos limpieza a través de la sangre, del fuego y del agua. Una vez limpios, entramos en espíritu. Cuando estamos en el altar de ores, ya estamos en espíritu. Estamos ya, vamos a unirnos al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que tenemos la misma naturaleza del Señor Jesucristo. Cuando usted ya está en espíritu, está sin pecado, limpio por la sangre. Cuando ya el fuego ha quemado todo nuestro orgullo, cuando nosotros ya hemos pasado por las aguas con nombre, su palabra nos ha lavado completamente, nosotros entramos en espíritu ahí. Y nuestra oración va a perfumarse con el perfume del nombre. Eso es lo que hace el altar del incienso, perfumarnos. Mientras los atrios nos limpian, nos lavan, el altar de oro nos va a perfumar. ¿Cuál es el perfume en el altar de oro? El perfume del nombre del Señor. ¿Cuál es el perfume del nombre? Humildad, paz, hermana, poder sustentador en Cristo, en la palabra, no contaminación y la fe. Y esa oración ya es grata. Ya usted ya no habla siquiera, no hay palabras para él, porque ya estamos en espíritu. El espíritu va a unirse con el espíritu de Dios, con el Señor Jesucristo, con el poder del hombre, y ya subimos al Padre como olor fragante, dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Envueltos en el perfume del nombre. O sea, mi naturaleza carnal quedó abajo y mi naturaleza espiritual ya puede unirse con el espíritu del Señor Jesucristo. Y unidos los dos espíritus, yo ya estoy perfumado con su nombre, ya puedo ser olor fragante, y por eso veo humo. El incienso representa las oraciones de los justos, dice, que suben a la presencia del Señor. Nosotros no podemos entrar directamente a la presencia del Señor. Vamos a entrar en espíritu, pero perfumados con el perfume del nombre. Entonces somos agradables, olor agradable. Amén. Petita, usted nos enseñó la forma de cómo orar. Y decía primero dar gracias a Dios en todo. Y entonces empezar con el primer paso de agradecimiento es una muy buena señal de que vamos bien. Cuando nosotros empezamos a dar gracias, empezamos a que todo nuestras cargas y aflicciones queden pasando para atrás. Y el gozo del Señor y la paz nos empieza, como dice, a poner las partes del perfume y del incienso de la paz. Y esa es la primera. Nuestras mentes, que son varias en el hombre, porque cada 16, ¿no? Las 16 mentes se van sincronizando para saber cómo vamos a pedir en el espíritu al Señor. Ese es el primero. El segundo es la mente bendecidora, ¿no? Es la mente bendecidora. Mente querer. Déjame decir una cosita. A los que entendemos algo de mecánica, la caja de cambios tiene un piñón motriz. Y cuando el piñón motriz distribuye la fuerza a los diferentes piñones de las marchas, da un trabajo perfecto en la caja para que el carro pueda trabajar. O sea, ese es mi entender. Muy bien. Se sincronizó todos los piñones pequeños con el piñón central. Aquí la mente bendecidora es la que nos pone en hacer accionar todo el motor de las otras mentes. El encendido. No sé. Porque verá, cuando usted psicológicamente bendice, todo cambia, ¿no? Todo el ambiente cambia.
Pero cuando usted maldice, todo cambia. Todo cambia para Entonces, negativo. para presentarnos al Señor tenemos que estar en órbita correcta, en sincronía con el Espíritu del Señor. Entonces, para entrar en esta sincronía, tenemos que dar gracias a Dios en todo. Bendecirle al Señor por todo, aún por las enfermedades, aún por los problemas, aún por las situaciones. Entonces, el motor, como dice mi hermano Carlitos, muy El buen piñón ejemplo, motriz entra en armonía con el resto de empieza a funcionar todo los bien. riñones, y todo empieza a bien. funcionar y camina. Todo el Exacto, vehículo. perfecto. Es una Que muy es buena nuestro, comparación. sí. Y las mentes también es algo precioso. Precioso. El siguiente paso es declarar victoria por fe frente al enemigo. Ay, qué hermoso. Vamos, dice el Señor. Ya estás derrotado, ¿no? No, o sea, ya se acabó, no hay enemigo. Declarar victoria. Es que mire, cuando empezamos a orar verdaderamente, entonces el enemigo no quiere. Ahí Entonces suena el teléfono, viene una visita, hay un problema en la casa. Entonces, antes de que el enemigo entre, nosotros tenemos que ganar la batalla y declarar victoria en el nombre del Señor. Y ahí el enemigo no interfiere en nuestra oración. Por eso primero bendecir al Señor. Luego, como ya sabemos que está merodeando el enemigo, porque lo que más merodea es la oración del creyente, hay que declarar victoria en el nombre del Señor. Y ahí sí ya seguimos. seguimos. La tercera dice pedir perdón por nuestros pecados con genuino arrepentimiento. Ya clara la Aclamar que el Espíritu Santo nos redarguye. Porque mire, cuando nosotros presentamos al Señor, aparentemente somos lindos, ¿no? Somos lindos a nuestro parecer. Como dice alguien, donde más sinvergüenza somos, disculpen que termine, donde más sinvergüenza somos es delante del Señor. No, porque nos presentamos como lindos, como que no hacemos nada. Pero es necesario pedir que el Espíritu Santo redarguya nuestras vidas. ¿No? Es redarguir para los hermanos. Por favor. Que el Espíritu nos haga dar cuenta verdaderamente en qué situación estamos frente a Dios. Porque mentalmente o carnalmente puedo pensar que estoy muy bien, que soy una persona. Pero el Espíritu nos va a hacer ver el interior de nuestra vida cómo está. Entonces, para entrar ya a batallar, tenemos que pedir que el Espíritu Santo redarguya mi vida. Y ahí ustedes, ya cuando empiecen a practicar este tipo de oraciones, verán que el Espíritu le hace ver cosas que uno ni pensó, ni se imaginó, ni se acordó, pero el Espíritu nos está hablando de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa. Entonces, como ese redarguir del Espíritu Santo, va a haber un genuino arrepentimiento para nuestros pecados. Y cuando Él ya nos hace dar cuenta en qué estamos fallando, entonces ya viene algo fuerte en nuestra vida. Algo que nos va a hacer arrepentir de verdad, mis hermanos, de haberle ofendido al Señor. Pues ahí, cuando ya nos damos cuenta, verdaderamente hasta llorar, ahí es cuando clamamos la sangre que nos limpia. Porque si no, no hay tal cambio en nuestra vida, no hay cambio. Tenemos que cada vez que oremos al Señor clamar qué cosa está fallando en mi vida, Señor. Háblame, Espíritu Santo, y Él nos redarguye y nos habla. Con ese darnos cuenta, con esa radiografía interior que nos hace el Espíritu Santo, entramos ya al blanco. Decir, Señor, perdona tal pecado, que Señor, perdona. Y viene un genuino arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que cuando yo verdaderamente me arrepiento, nunca más vuelvo a cometer ese pecado. ¿No les ha pasado algunas veces que han llorado tanto por algo como que le ofendieron al Señor, que nunca más volvemos a pecar? Porque si haríamos este tipo de oraciones, ya estaríamos santificados, ya, porque todos los días el Espíritu nos va a redarguir por algo. Entonces, cada vez que estemos, pidamos que sea un genuino arrepentimiento, no el arrepentimiento así pasajero de Judas. No, el genuino arrepentimiento nos lleva a los pies de Jesús a pedirle perdón inmediatamente y a clamar que su sangre nos limpie.
Entonces, clamar la sangre por el pecado. Ya con claridad. No, si Señor perdona mis pecados, no tiene sentido. Perdona mis pecados, no le estoy diciendo nada al Señor. Tengo que decirle, Señor, perdóname, porque este día ofendí a mi esposo, porque este día traté mal a tal persona, porque este día no oré como debía orar. O sea, ya ir al grano de mi vida espiritual, al grano de lo que yo viví, de lo que yo hice. Entonces ahí va a haber efecto, ahí va a haber cambio en mi vida, ahí va a haber crecimiento, ahí va a haber caminar espiritual. Porque Señor perdona los pecados, no le estoy diciendo nada. No, porque el Espíritu ya me redargüyó de algo, que a lo mejor yo ni me di cuenta, pero el Espíritu me acaba de redargüir, decir, fallaste en esto, hiciste esto, recuerda esto. Entonces cuando el Espíritu ya me habla, voy hablando y digo, Señor, hice esto, perdóname, ¿verdad, Señor? El Espíritu me hace hasta llorar. Y ahí clamar la sangre para limpieza de nuestros pecados. Hermana Bertita, y a veces hasta le insta, le empuja el Espíritu a pedir perdón a la persona. Claro. Cuando le pasa eso, personalmente, ya. Le pone personas, le pone situaciones, le pone cosas a veces de años pasados. Y usted tiene que ir a eso, Amén. a eso que el Espíritu le pone para clamar por eso. No, porque dice que si no confesamos nuestros pecados, pero ¿quién nos ayuda? Es el Espíritu Santo, porque yo creo que estoy bien, ¿no? Pero la verdad no es esa, todavía estamos en carne, todavía somos pecado. Entonces el Espíritu nos dice, esto hiciste, esto. Entonces yo voy con ese dato ya que me da el Espíritu Santo. Entonces ahí va a tener efecto la sangre de Jesús en mi vida. Amén. Y hay que clamar también sangre de consagración y sangre de paz. Porque cuando yo estoy ya en los caminos, ya el Señor me puede utilizar. Nos utiliza. Y nos utiliza. Nos puede utilizar a todos. Con eso yo tengo paz porque ya no estoy actuando ya en mis propias fuerzas. El Señor me utiliza. Por favor, que estén un poquito más por los hermanos esto de sangre de consagración. Consagrarse quiere decir ser utilizado para algo santo. Como los utensilios en todo lo que es el lugar santo, se utilizaban vasos, se utilizaban copas para los diferentes sacerdotes, ¿no es cierto? Solamente eran de oro, solo podían ser utilizados por los sacerdotes para solo el servicio del Señor. Imagínense cómo es para nosotros ese servicio de consagración. Amén. Sí, Señor. Solo de oro, solo para el Señor. Aleluya, Señor. ¿Sí? Apartados completamente dedicados. Y limpios con la sangre de y Cristo. limpios con su sangre. Amén. ¿Sí? No pueden ser vasos. No son, y no pueden usarse para otros fines, Para otros fines. solo para su gloria y honra. Recuerden que el rey Belsasar osó usar los recipientes sagrados del templo, los utensilios sagrados. Y ese rato se puede ver en la pared. Un dedo escribió su sentencia. Que ahí el profeta, ¿recuerdan qué profeta? Daniel, que pasó por 4 reyes. Sí, Daniel. El único que descifró. Le dijo, hoy termina tu reino. ¿Por qué? Porque en una de esas fiestas paganas, en su orgullo humano, el rey, sin temor del Señor, se permitió mandar a ver los vasos sagrados para esas bacanales que hacían en el palacio. Esto nos enseña que si yo soy apartada para el Señor, porque el momento que yo recibo al Señor como mi Salvador, Él ya me aparta para su redil, soy oveja de su redil.
tengo el Espíritu Santo que me hace, es como cuando a los animales, los hacendados les ponen la marca, nosotros tenemos la marca en el brazo del Espíritu Santo, somos apartados, vasos útiles para el Señor. Pero ¿qué pasa cuando este vaso que es templo del Espíritu Santo sirve para otros usos que no son los usos del Señor? ¿Qué pasará? Contristaríamos primero el Espíritu Santo y también estaríamos mal delante del Señor. Por eso, pero como somos seres humanos, que todavía hay pecado en nuestra vida, no podemos por nosotros ser apartados completamente. Por eso yo necesito sangre de consagración. La sangre tiene, ustedes no tienen idea, hermanos, del poder de la sangre. Primero, para limpiar mis pecados. Segundo, para consagrarme. Solo la sangre del Señor Jesucristo me puede hacer consagrar. Cuando yo no soy fiel a la iglesia, no soy fiel en la lectura de la palabra, no soy fiel en la oración, ¿qué tengo que hacer? Pedir la sangre de consagración. La sangre de consagración, porque yo, ser humano, ningún ser humano va a ser vaso consagrado solo para el Señor si es que no tiene el poder de la sangre. Y además de eso, la sangre, decía mi hermana Paulinita, sirve también para darnos paz. Y esa paz implica paz con los hombres y paz con Dios. Déjale la mano, hermano. Tranquilita. No le digo que interrumpe. Ahora mire, nosotros siempre estamos pidiendo paz, paz. Pero el hombre nunca no tendrá paz si esa paz no viene de la sangre del Señor Jesucristo. Él dijo, mi paz os doy, mi paz os doy. Cuando usted no tenga paz por alguna situación, ¿qué tiene que hacer? La sangre es la única que nos da paz verdaderamente. Y esa paz irradia paz con los hombres y paz con Dios. Al revés. Primero con Dios, y luego con los hombres. Muy bien. Entonces, mire, la verdadera paz del hombre es cuando se ha reconciliado con su Señor, cuando esté en paz con Él y está en paz con los hombres. Porque usted no tiene paz si no está bien con Dios. No tiene paz si no está bien con los hombres. ¿No es cierto? Pues mire, qué poderosa es la sangre del Señor. Ahora, es obligación de nosotros. Una media hora. Usar el reloj, usar lo que el Señor nos ha dado. Si usted no usa la sangre, problema suyo, mi hermano. El Señor ya hizo todo en la cruz, nos dio su preciosa sangre. ¿Para qué? Para ser limpios de pecado, para ser con vasos consagrados y para tener paz. Si no tenemos eso es porque no buscamos. Porque no queremos. No tomamos los dones de Dios, lo que Él hizo. Por gracia nos dio regalos preciosos. Entonces nosotros en una oración no podemos entrar al lugar santo, oraciones en el Espíritu, si nuestra carne no ha quedado en limpieza total. Y eso nos da la sangre. ¿Qué más? El fuego. El agua. La sangre de paz, sangre de consagración y sangre de limpieza de pecados. Luego me van a explicar del fuego. 3 elementos hay: sangre, fuego y agua, que son básicos en la vida cristiana, mis hermanos. Si usted no usa la sangre, si usted no usa el fuego, si usted no usa el agua, no es un cristiano. Tiene que todos los días clamar estos 3 elementos, que son los elementos elementales de todo cristiano. Sí, mis hermanos, voy a explicarles sobre el fuego. Yo quería decir una cosita. Dijo el pastor Bolaines ahora que si es que viniera una maldición de brujo, de hechicero, de adivino, todo eso se puede quitar con la sangre de Cristo. Pero si viniera una maldición del Señor, como le pasó al rey Belsasar, ¿quién la puede quitar? Nadie. Entonces, nadie. Entonces tenemos que actuar, o sea, cubrirnos con la sangre de Cristo y
y ser agradables a Dios Padre, no llegando a la, no exaltando la ira del Señor, del Dios Padre, para que esas cosas no sucedan. Bien. Habíamos acordado, ¿no es cierto? Y ahorita ya estamos en el momento en que el Espíritu ya puede venir, o sea, el fuego ya poder usarnos a nosotros. Entonces ahorita, en este momento, sí podemos clamar la presencia y el poder del Espíritu Santo, que es el fuego. Que es el fuego. En este momento es el Señor ya nos puede utilizar mandando su Espíritu para darnos el poder. Lo que habíamos estudiado, ¿sí se acuerdan? El fuego de poder, el fuego de santificación, ¿no es cierto? De los dones. Y de los dones, para que podamos ser utilizados como lo deseo, en el poder del Espíritu Santo. Ahora, tal vez aquí una aclaración, mi hermano. Sí, terrible. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, su Espíritu ya entra a morar en nosotros. El momento que usted recibió al Señor Jesucristo, ya tiene el Espíritu Santo. Pero cuando estamos orando y entramos al fuego, necesitamos clamar poder del Espíritu Santo, que es otra cosa. La presencia del Espíritu Santo tiene todo cristiano, porque el momento que recibió al Señor Jesucristo, Él nos envió su Santo Espíritu. Pero para el ministerio, o sea, para el trabajo que el Señor me quiere dar en su obra, yo necesito poder. Poder de lo alto. Un poder de lo alto, un poder sobrenatural. Y para eso es necesario el bautismo en el Espíritu Santo. Ya somos bautizados en agua, ¿no es cierto? Pero necesitamos, para ejercer un ministerio, un trabajo dado por el Señor, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí nosotros tenemos que clamar el bautismo en el Espíritu Santo. Recuerdan que el Señor Jesucristo le dijo a Juan el Bautista que es necesario que le bautice en agua. Y Juan el Bautista dijo, pero vendrá otro mayor que mí, que os bautizará en fuego y en Espíritu Santo. Ese mayor es el Señor Jesucristo. Entonces, Él nos bautiza, y es lo que pasó en Pentecostés, que vino el fuego, en forma de lenguas de fuego se hizo presente el Espíritu Santo con poder sobre cada uno. ¿Y qué pasó con las gentes que estaban en el aposento alto? Empezaron a hablar lenguas. Nuevas lenguas. Eso es una evidencia, dice, o sea, comprobamos que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando nuestra lengua empieza, cuando se tartamudear, a balbucear nuevas palabras. No, algo que sale de adentro, que le mueve. No, que ya no es usted, que es el Espíritu dentro de usted. No. Entonces, es necesario el poder del Espíritu Santo para ejercer un ministerio. Y no solamente el poder, sino también nos da el poder, los dones del Espíritu Santo para ejercer el poder. Ahora, ese poder se va a manifestar en diferentes dones. Eso lo escuchábamos ahora también, ¿no? Los dones reparte el Señor como Él quiere. Pero también es necesario que yo le pida por los dones. Señor, hazme ver qué don tengo. Y el Señor me va a hacer ver qué don tengo. ¿Qué es un don? Una habilidad especial para ejercer determinada función en la iglesia. Y hay, por ejemplo, el don de, a ver, hágame acuerdo, enseñanza. Don de enseñanza. De servicio. El Señor le da una habilidad especial para enseñar su palabra, ¿no? Y yo les digo por experiencia, por ejemplo, puede que usted no haya preparado la enseñanza. Cierto, no, la enseñanza siempre hay que preparar.
porque el Señor dice que seamos obreros aprobados. Pero hay, por ejemplo, una pregunta que alguien le hace o algo que el Espíritu le pone, y ahí se manifiesta el don, el poder del Espíritu Santo. Dice, no os preocupéis cuando estéis delante de autoridades, que vosotros no hablaréis, yo hablaré. Yo digo por experiencia, cuántas cosas que yo ni había pensado, ni había entendido antes, ese momento el Espíritu Santo habla y usted dice cosas que el Espíritu le va diciendo. Es porque tiene el don. El don le hace que usted se goce en lo que está haciendo, ¿no? Porque hay que servirle al Señor con gozo, con alegría de corazón. Y cuando usted está haciendo algo que le gusta es porque tiene ese don. Hay personas que se gozan orando por enfermos. Hay personas que se gozan orando por otros, ¿no? Hay personas que se gozan sirviendo a otros, ¿no? Hay personas que se gozan, por ejemplo, o predicando la palabra. Así es. Entonces hay diferentes dones en la En alabanza, recibiendo a las personas. Amén. Hay Todo tantos eso, dones ¿no? que pone el Espíritu, ¿no? Y no es carga, ¿no? Cuando es un don no es carga, es un gozo, un deleite. Porque no es una cosa exigida, ¿no? No es una carga, es un deleite, ¿no? deleite. Entonces, y todo eso nos da el Espíritu Santo. Pues cuando no tenemos y estamos orando, ¿qué tenemos que hacer? Clamar. Señor, dame poder. ¿Cómo puedo en mis fuerzas yo predicar tu evangelio? Hay personas que ni hablar pueden del Señor a nadie. Es porque falta el poder del Espíritu Santo. Es necesario el bautismo del Espíritu Santo para tener poder. Pero hay otras personas que se encuentran con cualquiera y le empiezan a hablar del Señor con una facilidad, ¿no? O le empiezan a enseñar la palabra con una facilidad. Ese poder es que da el Espíritu Santo. Entonces, siempre un creyente tiene que clamar que venga la presencia del Espíritu Santo en forma de poder ya, porque todos tenemos, pero que venga en forma de poder y me dé dones y me santifique mi vida. Esas tres cosas hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos da poder, nos da dones y nos santifica, porque sin santidad nadie verá al Señor. No le agradamos si no somos santos. Sí. Sed santos como yo soy santo. Todas estas cosas, clamar el poder del Espíritu Santo, clamar sus dones para que nos revele, clamar para ser santos, clamar la santificación, para que nos ayude a caminar el camino y no caernos por él, sino que seguir con él. Eso es orar, mis hermanos. Sí. Yo no oren pidiendo nada. Yo no Porque pido el Señor nada. sabe nuestras Yo no necesidades. pido nada al Señor. Él sabe nuestras necesidades. Así es. Pedir primero, que dice, buscar primero el reino de los su justicia, y el resto viene por ahí. Él sabe que yo necesito alimentarme, que yo necesito vestuario, que yo pida cosas espirituales en oración, hermano. Cosas espirituales hay que pedir en la oración. Pida la sangre, para sus tres poderes de la sangre. Limpieza de pecado, sangre de paz y sangre Eso, de Señor, añade. Pide fuego del Espíritu Santo, mi hermano, que le dé dones. Va a pedir chozas aquí cuando puede tener mansiones. Eso, mi hermano. Él sabe nuestras necesidades, que los pájaros les alimenta. ¿Cuánto más a sus hijos? Pidamos cosas espirituales, ¿no? Tanto en la sangre como en el fuego, cosas espirituales. Y luego viene el agua. que son eternas. Sí, y el agua, clamar el agua de su nombre. Amén. ¿Sí? Aguas de Para su que nombre. el Señor, con el poder de su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos ayude a hacer las cosas que debemos hacer, que ya se fueron planeadas. Mi hermana, esto de clamar las aguas, yo no entiendo mucho. Ya es que- Las aguas. ¿Me permiten, hermana? Claro, mi hermana, si usted es mi maestra, ¿cómo? Disculpe que le estoy quitando. No, No, ahora que ha venido, gozosa, me voy ella. a venir. Vamos a las aguas. Bien, ya entienden de la sangre, ¿no es cierto? Ya Para está tres bien, cosas, mi entendí. hermanito.